El día de hoy me gustaría analizar la posibilidad de que la literatura pueda predecir escenarios que van a sucederse en el futuro. A su vez, cómo se relaciona esa posible predicción con el poder, el delirio y la pulsión de escribir. Para eso vamos a analizar parte por parte e ir comentando una entrevista al escritor Ricardo Piglia, quien habló mucho sobre este tema y puede permitir reflexionar sobre este y otros asuntos literarios. A continuación, escuchemos lo que nos dice Piglia acerca de la posibilidad primaria de que la literatura intuya sucesos del futuro. Me parece que habría como dos posibles hipótesis o respuestas, ¿no? Una, me parece que el arte en realidad lo que hace, en un sentido amplio, hablando en un sentido amplio, es trabajar más con lo que yo llamaría lo social más que con la sociedad como tal, ¿no? Es decir, ciertos tipos de núcleos, el arte se conectaría con cierto tipo de núcleos secretos, diría yo, de la sociedad, no trabajaría sobre lo inmediato, captaría cierto tipo, por ejemplo, cierto tipo de relaciones con el dinero, ponele, en el caso de Kafka, cierto tipo de relaciones con la memoria, me parece a mí, con la construcción de memorias a partir de prácticas policiales. Entonces, en la medida que percibe esos elementos que no son visibles a primera vista en el funcionamiento social y considera que ahí hay un núcleo importante, de esa manera me parece anticipa. Después hay también me parece un elemento por el cual el arte anticipa porque funciona como un oráculo, en el sentido de que la gente también encuentra en el arte formas que después repite. Yo siempre me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, en el momento en que alguien atentó contra Reagan, y el joven que había hecho esto, en realidad estaba totalmente capturado por Taxi Driver. Sin embargo, nos advierte Piglia que esta relación no es tan lineal como parece y que la literatura en ese sentido no sería un calco de la realidad, sino más bien su contracara. Al respecto, explica lo siguiente. No se trata solamente de que, digamos, en una novela lo que aparecen son ciertos temas que tienen que ver con el dinero, sino que se captan ciertas formas de la experiencia que no son visibles a primera vista y que de pronto una novela es capaz de capturar. Entonces, en ese sentido sería compleja la relación. No es una relación, digamos, no es una suerte de copia de lo real directo. No es temático. Todo lo contrario, además, claro, todo lo contrario, ¿no? Entonces, anticipar es quizás una palabra demasiado fuerte. Me parece que capta elementos que se van a desarrollar, es como si captara ciertos gérmenes de elementos que en el presente no se perciben como fundamentales y que posteriormente empiezan a tener un peso fuerte. Porque esto me parece que parte de la hipótesis de que el arte no reflejaría la sociedad, ¿no es cierto? Se suele imaginar que el arte está relacionado con el presente y que por lo tanto refleja, reproduce ciertos acontecimientos políticos o ciertos acontecimientos sociales. Más bien me parece que lo que sucede es que existen cierto tipo de formas que no son visibles, con las cuales el arte está conectado, pero no con un sistema de reproducción. Yo siempre digo que no se trata tanto de ver el modo en que la realidad aparece en la ficción, sino más bien el modo en que la ficción está en la realidad. Entonces ahí hay un elemento de anticipación. ¿Qué nos puede decir todo esto de la forma en la que vemos estas ficciones que anticipan como delirantes o imposibles? ¿Con qué aspectos de la génesis de crear una narración se conecta esta forma disociada de la realidad que tenemos al crear y al leer ficción? Básicamente porque se conectan con una ausencia, es decir, se conectan con algo que no se ve y están ligados a la contrarrealidad, ¿no? Entonces, digamos, el delirio funcionaría como la captación de un pequeño núcleo de la realidad a partir del cual se construye una contrarrealidad. 1984 podría ser un ejemplo. Sobre un pequeño elemento de la realidad que parece invisible, se construye una suerte de realidad negativa. Yo no diría falsa, yo la llamaría más bien una contrarrealidad, ¿no? Algo que no se parece a lo que está sucediendo en el presente. Sin lugar a dudas, todo esto se relaciona ampliamente con la concepción del poder, es decir, el poder es aquel que nos impide ver la ficción como una posibilidad en la realidad. En ese sentido, Piglia expresa claramente en qué ve el poder en la sociedad que hace que no tomemos a las ficciones como parte de una posible realidad captada en esos sentidos que los demás aparentemente no ven. Yo cuando hablamos de poder pienso en el Estado, básicamente. Es decir, centralmente pienso en la relación entre el artista y el Estado como una relación de antagonismo frontal. Y me parece que ese antagonismo tiene que ver con el hecho de que un escritor se mueve, tiene una práctica específica, un universo propio, en este caso la literatura, que es una sociedad sin Estado. Trabaja y se mueve y establece estrategias y relaciones en el interior de un universo en el que no hay Estado. Entonces salir de ahí y ir a lo social y encontrar el peso del Estado, la presencia fuerte, genera, tengo la sensación, un tipo de mirada particular. Yo digo siempre, la literatura, esta sociedad la encontró
hecha, si no, no lo hubiera inventado. Si no existiera ya una práctica tan arcaica, tan primitiva, digamos así, una sociedad como esta no le hubiera dado lugar, ¿no? Entonces, me parece que arrastra una contradicción con el funcionamiento social que define cierta mirada de los escritores sobre la política, sobre lo social. Esa sería para mí la perspectiva, ¿no? Realmente, el punto probablemente más interesante de este debate surge en el momento en el que Piglia expresa lo que para él son tres estados de la narración o de la construcción de la narración en una sociedad. Por un lado están los novelistas, los escritores, los autores de ficción. Por otro lado está el Estado, con sus mecanismos de creación de narración. Y por otro lado una zona intermedia, donde figurarían los relatos sociales. Cruce de caminos entre estos diferentes relatos o construcciones de relatos, donde se habilitaría la confusión. No solo la confusión, sino también la creación de narraciones podrían dar pistas de por qué la literatura fungiría donde entrever aspectos de la realidad social, muchas veces ocultos o tergiversados o maniobrados. Podríamos considerar el espacio social, lo social, como un campo de batalla entre estos diferentes relatos, y en ese sentido la literatura sería o podría ser, llegado el caso, un elemento de subversión, de inquietudes, de lo que podría llegar a pasar, mediados y enfrentados por esas otras multiplicidades de relatos que van desde el poder a lo social y hasta los lugares más recónditos que nos podamos llegar a imaginar. Al respecto, Piglia reflexiona. Bueno, hay un punto que a mí siempre me intriga, ¿no? Que yo lo formulé de esta manera. Yo digo, bueno, el Estado narra. El Estado es uno de los grandes narradores de la sociedad. Y un punto de esta práctica del Estado, de construir ficciones, construir narraciones, construir formas de creencias, hacer creer, todo ese sistema de organización, digamos así, porque el poder no se puede sostener con la pura violencia. Hacen falta fuerzas ficticias, como decía Valéry, ¿no? Hace falta la construcción de un consenso que tiene mucho que ver con la utilización de determinado tipo de formas. En el interior de ese procedimiento, a mí siempre me ha parecido muy atractiva, ¿no es cierto?, la existencia de los servicios de inteligencia del Estado, que me parece que son los que construyen. Los narradores. Claro, que son los grandes narradores. Como y son los escribientes. Son los que construyen realidades. Bueno, construyen la conspiración. Construyen conspiraciones, construyen realidades alternativas, tergiversan, deliran, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría como una tensión entre ese universo de los servicios de informaciones y los novelistas. Me parece que ahí hay una tensión, un enfrentamiento. Me parece que en este sentido el Estado construye determinado tipo de historias, y que entre las historias que se construyen en la literatura y estas historias que construye el Estado, existe una zona intermedia que yo llamaría de relatos sociales, en el sentido de que uno podría imaginar que entre todas las cosas que pasan en una ciudad en un día, en Buenos Aires, una de las cosas fundamentales que pasan es que la gente intercambia narraciones, ¿cierto? Y que si uno tuviera la posibilidad, por algún tipo de artilugio mágico, de tener el acceso a todas las historias que circulan en la ciudad en un día, encontraría muchos elementos para reconstruir el funcionamiento verdadero de esta sociedad, ¿no? No solo por los temas, me parece a mí, sino por las formas que tienen esas historias, ¿no? Entonces me parece que hay como un juego intermedio entre y me parece que estas historias que circulan, y cualquiera de nosotros podría imaginar la experiencia propia por la cantidad de historias que uno mismo intercambia en un día. La experiencia de cualquiera de nosotros es también la experiencia de esas historias que se intercambian. Me parece que ese es el contexto de la literatura. Me parece que es ahí donde la literatura encuentra determinado tipo de material. Y me parece que ahí también es donde interviene esta suerte de construcción de relatos del Estado, ¿no?